Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. El pecado que ahí guardaba yo, y cuando me perdonó, de mi pasado se olvidó, y nunca más se acordó de lo que había sido yo. Y en el Calvario limpió mi corazón de todo el pecado que ahí guardaba yo. Y cuando me perdonó, de mi pasado se olvidó, y nunca más se acordó de lo que había sido yo, de lo que fui yo. Amén. Bien, el segundo regalo es para José García, que también es un DVD en PowerPoint con el himno del hermano Fernando. ¿Quién es José García? ¿Ok? ¿Y bien? Voy a dar este otro libro al hermano que venga de más lejos, y es cómo ser buen maestro de las Sagradas Escrituras. El hermano que venga de más lejos. Quien se considere de que viene de más retirado, levante su mano. En uno de Minnesota. Bueno, a ver, ¿a dónde está el de Minnesota? Viene de Los Ángeles. ¿Alguien más viene de más lejos de Los Ángeles? Levanten su mano. ¿Creen que no vienen de más lejos de Los Ángeles? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿A las 3? ¿Bien? Aquí la hermana. Ok. Voy a dar el otro DVD al hermano o hermana que venga lo más cortito de aquí. ¿Ok? La hermana 2. ¿De dónde, de qué calle viene usted, hermana? Porque a esta sé de dónde vienen, a las hermanas. Van Buren y Arlington. Híjole, todavía le gana a la hermana Sandra. A ver, hermana. Lynn Troy. Lynn Troy. Ay, caray, esa calle sí no la conozco. ¿Está más cerca todavía la hermana Sandra? Ok, a ver, hermana. ¿Está más lejos California Van Buren? ¿Cuánto tiempo se hace de su casa acá? Ok. 5 minutos. Ok, hermana Sandra. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. Híjole. Ahora sí me tiene un problema. ¿Perdón? California. Ok. Entonces, está entre la California y la... Ok, pues como el tiempo nos ha ganado, vamos a darle el tiempo al pastor Hugo Gambetta. El tema de hoy, ¿saben cuál es? El rapto, el arrepentimiento y la
tribulación. Bien, vamos a darle el tiempo al pastor Hugo Gambetta, pero antes vamos a hacer una oración y vamos a postrarnos de rodillas. Amantísimo y amoroso Padre, Señor, nuevamente en esta noche te agradecemos, Padre, por la vida y la salud que tú nos has permitido tener en este día. Y gracias, Padre, por cada alma, cada hombre y aquellos, Padre, que han venido por primera vez en esta noche a escuchar, Padre, tu palabra. Y así también, Señor, para enriquecer sus mentes y sus corazones y darnos, Padre, la oportunidad de tener, Señor, la vida eterna. Quédate, Señor, en esta noche con tu espíritu, tu doble porción, con nuestro pastor Hugo Gambetta, y que él, Señor, sea el portador de tu palabra en esta noche, y que sea, Padre, el que tú uses para alimentar la mente y los corazones de aquellos que han venido con el propósito de escuchar tu verdad. Te pedimos tu estancia, Señor, que tú ocupes los lugares vacíos y que tú seas, Padre, el que ocupes también nuestro corazón. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Bendiciones para cada uno de ustedes. Qué gozo y alegría poder estar juntos nuevamente para abrir el santo libro de nuestro Dios. El tema de hoy es un poquito controversial porque hay más de una posición al respecto en el mundo cristiano. Voy a iniciar usando ciertas palabras que quizás la mayoría de ustedes nunca han escuchado. Son palabras teológicas. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y también a aquellos que se nos han unido a través de Latin TV. Siéntanse como si estuvieran aquí con nosotros. Se mira muy bonito estar aquí y compartir con los hermanos aquí en el área de Riverside, aquí en la Sierra, Riverside, Loma Linda, Moreno Valley, por toda esta zona, y también por supuesto Corona y lo demás. Les decía que el tema de hoy es un poquito controversial porque hay distintas posiciones en el mundo cristiano con respecto al tema de la tribulación, el arrebatamiento, el rapto, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo cristiano está dividido al respecto. Nuestra posición no es defender una enseñanza de una iglesia, de una denominación o ningún credo, sino ir a investigar la palabra de Dios y ver lo que el santo libro de Dios nos enseña al respecto. Y les mencionaba que voy a comenzar con 3 palabras un poquito difíciles. Posiblemente algunos de ustedes nunca han escuchado estas palabras y hasta son difíciles de pronunciar, pero las voy a decir porque nos ayudan a resumir los conceptos con respecto a la tribulación. La tribulación es un tiempo de angustia terrible que vendrá sobre este mundo con el reinado del anticristo o de la bestia, de lo cual nos amonesta la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Y nos dice que si alguno adora a la bestia o a su imagen o recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre. Ese tiempo de terrible angustia y persecución se le llama la tribulación o la gran tribulación. Y las 3 palabritas son estas: pretribulacionista, posttribulacionista y midtribulacionista. A ver si las pueden repetir. Pretribulacionista, posttribulacionista y midtribulacionista.
¿Y qué quiere decir? Aunque parecen complicadas, ustedes reconocen la palabra tribulación en ellas. Pretribulacionista quiere decir, correcto, pretribulacionista quiere decir que los que tienen esa posición teológica creen que la venida del Señor Jesucristo para recoger a su pueblo, a su iglesia, va a ser antes de que venga la tribulación. En otras palabras, el pueblo de Dios, la iglesia, no va a tener que pasar por la tribulación, porque el Señor va a venir y va a arrebatar a su pueblo o a su iglesia antes que comience el reinado del terror del anticristo, de la bestia. ¿Cuántos han escuchado y les han enseñado esa doctrina de la pretribulación? ¿Puedo ver las manos? ¿Ok? ¿Hay algunos que han sido instruidos en esto? ¿Cuántos por lo menos han escuchado sobre el rapto de la iglesia antes que venga la tribulación? ¿Puedo ver las manos? Muy bien, hay mucha gente que cree a pie juntillas esta enseñanza. Y justamente se ha hecho muy extendida en el mundo cristiano, porque ha habido aún una serie de películas sobre el rapto. Una de ellas se llama Como ladrón en la noche. Otra serie de películas que se han hecho, películas cristianas, se titulan Dejados detrás o Left Behind. E incluso una serie de presentaciones de películas que se han pasado en muchos canales de televisión, donde enseña la doctrina del rapto o el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. La otra palabrita, post-tribulacionista, simplemente quiere decir, post es después de la tribulación. En otras palabras, que la venida de nuestro Señor Jesucristo y el ser recogida la iglesia para irse con el Señor va a ser después de la tribulación. En otras palabras, el pueblo de Dios en este tiempo del fin va a tener que pasar por un periodo de angustia y tribulación, el reinado del anticristo, el poder de la bestia y la persecución del pueblo de Dios será justamente antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera la iglesia va a tener que pasar por ese periodo, pero los que creen esto enseñan que el Señor va a proteger a sus hijos para que se mantengan fieles en ese gran tiempo de angustia y tribulación. Esa es la segunda posición. ¿Cuántos han sido enseñados en esta posición de que primero va a venir la tribulación y después va a ser la venida del Señor Jesús? Puedo ver las manos. Ok, un buen número de manos también. Y la tercera, mid-tribulacionista, simplemente enseña de que la venida del Señor Jesucristo va a ser a mediados de la tribulación, que la gran tribulación está dividida en 7 años y que Cristo va a aparecer para matar al anticristo a la mitad de la tribulación, o sea, al fin de 3 años y medio. Esas son las 3 posiciones. Ahora nos interesa saber lo que enseña la palabra de Dios. Y vamos a permitir que el Señor nos hable a través de su palabra. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios no con ideas preconcebidas, con conceptos previos, sino dejando que la misma palabra de Dios nos enseñe, nos instruya, porque al fin y al cabo
lo que queremos saber es la verdad, ¿no es así? ¿Qué importa quién tiene la razón? Si los pre o los post tribulacionistas. ¿Qué importa quién gane? En asuntos teológicos es mejor no entrar en discusión. Sin embargo, hay muchas Biblias y libros, y cuando digo Biblias, hay muchas Biblias que han sido impresas por personas que creen en el rapto y en la doctrina de la pretribulación, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Por ejemplo, una Biblia que usan muchos cristianos, que es una Biblia de estudio con muchas referencias y cosas muy interesantes para poder estudiar la Biblia, se llama la Biblia del reverendo Scofield. Y esta Biblia, que está tanto en español como en inglés, ha popularizado la idea del rapto, o también se le llama a esta idea el dispensacionalismo. Aquellos que me escuchan por televisión, muchos, puede ser que hasta tengan la Biblia de Scofield, y la Biblia de Scofield tiene notas que explican los pasajes de la palabra de Dios, una Biblia anotada, y en esa Biblia usted va a encontrar la enseñanza del rapto de la iglesia y de que la iglesia no va a tener que pasar por la tribulación. Comencemos así como aparece el título de nuestro tema: el rapto, el arrebatamiento y la tribulación. En primer lugar, digamos que la palabra rapto o rapto secreto, refiriéndose a la venida del Señor Jesús cuando venga a recoger a su pueblo para llevarnos con él, la palabra rapto o rapto secreto, que es el nombre de esa doctrina, no aparece en la Biblia. Repito, no hay ningún lugar en la Biblia que use ese término, el rapto secreto o el rapto de la iglesia. Simplemente no existe esa palabra, no está en el Nuevo Testamento, ni tampoco en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces, ¿de dónde viene esta doctrina? Los que creen en el rapto de la iglesia dicen que el Señor va a venir en forma invisible un poquito antes de que comience la gran tribulación, y nadie sabe exactamente cuándo va a ser. Los cristianos que creen en el rapto están esperando que en cualquier momento el Señor venga para arrebatar a su iglesia y llevársela, y los que queden aquí en la tierra, los que queden detrás después del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, van a tener que pasar por la gran tribulación. El reinado del anticristo, el reino del terror, el hombre de pecado. Va a ser algo terrible vivir durante ese tiempo aquí en la tierra. Pero por no haberse preparado a tiempo van a ser dejados detrás y tendrán que sufrir mucha persecución todo el que quiera servir al Todopoderoso. Esta enseñanza dice que hay una segunda oportunidad de salvación. Si tú no te preparas ahora y no estás listo para cuando venga el Señor, cuando Él se lleve a su iglesia, te vas a quedar aquí y hay una segunda oportunidad de salvarse, pero eso va a ser pasando por la gran tribulación y posiblemente teniendo que morir como mártir, siendo perseguido. Y los que se mantengan fieles en medio de esa gran tribulación, pues podrán ser salvos en la
al final de la tribulación, cuando el Señor venga por tercera vez a esta tierra. ¿Escucharon lo que dije? La tercera venida de Cristo. Porque esta doctrina del rapto enseña que la venida del Señor está dividida en dos partes. La venida de Él, su segunda venida a esta tierra, va a ser primero por sus santos y luego va a regresar con sus santos a destruir al anticristo, a la bestia, y a establecer su reino aquí en la tierra. O sea, la venida de Cristo está desdoblada en dos. Realmente la primera vez viene, pero nadie lo ve. Se rapta a su iglesia. ¿Saben lo que creen los que enseñan esto? Que un buen día, nadie sabe cuándo, de pronto van a desaparecer en forma misteriosa millones de personas por todas partes de la tierra. Simplemente van a desaparecer. ¿Por qué? Porque vino el Señor y se los llevó. Y los demás, cuando los busquen, no los van a encontrar. Dice que van a estar dos durmiendo en una cama. Y de pronto, cuando el otro se despierta, el que estaba con él en la cama desapareció porque se lo llevó el Señor. Van a estar dos trabajando en un mismo lugar, en el campo. Uno será llevado por el Señor y el otro se va a quedar aquí. Van a estar dos mujeres juntas, una va a ser raptada, va a ser llevada, y la otra se va a quedar aquí porque no estaba preparada para la venida del Señor. Incluso la película muestra cómo hay aviones que se vienen abajo de golpe. Grandes catástrofes van a venir porque algunos de los pilotos que están piloteando esos aviones son hijos de Dios, y cuando viene el rapto el Señor se los arrebata, se los lleva y el avión no hay quien lo maneje y se viene para abajo. En el mercado van a quedar los puestos sin nadie quien los atienda porque los cristianos fueron llevados. Esa es la doctrina del rapto. Y después del rapto viene el periodo de la gran tribulación, el reinado del anticristo. Vamos a ver qué enseña la palabra de Dios con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a buscar, comenzando en las palabras de Cristo. ¿Quién mejor que Él para que nos enseñe cómo será su venida? En San Mateo, en el capítulo 24, San Mateo capítulo 24, los discípulos se le acercan al Señor Jesús y le preguntan. Versículo 3. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de
todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si ustedes notan, el Señor Jesús está hablando de su venida y del fin del mundo, pero Él dice que primero tiene que ser predicado el evangelio a todas partes, en el mundo entero, y entonces vendrá el fin. Pero antes de que venga el fin, Él dice que después de que haya todas esas señales, pestes, hambres, desastres, terremotos, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas, antes que venga el fin, después que veamos todas esas señales, Él dice, entonces, todo esto, versículo 8, será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pregunto, según lo que hemos leído hasta ahora, ¿va a haber una tribulación, sí o no? Va a haber una tribulación. La pregunta es, ¿va a venir Cristo antes de la tribulación o después de la tribulación? Él dice, os entregarán a tribulación. ¿Va a pasar la iglesia, el pueblo del Señor, por la tribulación? Pues Él está hablando a sus seguidores y les dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Llegamos hasta el versículo 13 y 14. El 13 decía, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y el 14 hablaba de que el evangelio tiene que ser predicado en el mundo entero, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y luego dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Cristo nos dice que hay algo que el profeta Daniel habló, que nosotros vamos a ver que va a suceder, y que necesitamos leer el libro de Daniel, del profeta Daniel, y entender lo que el profeta Daniel nos habla acerca de la abominación desoladora. Si ustedes van al libro de Daniel, van a descubrir en el capítulo 12 que se habla de la abominación desoladora en referencia a la persecución del pueblo de Dios y a la dispersión del pueblo de los santos del Altísimo. Eso lo pueden leer en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, comenzando en el versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El profeta Daniel habló de un tiempo de angustia, pero dice que en ese tiempo de angustia va a venir la liberación del pueblo de Dios. Un poco más adelante, dice en el versículo 8, yo oí y no entendí, y dije, bueno, en el 7,
oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Va a haber un tiempo de dispersión del pueblo santo. Y hasta nos dice que va a ser por tiempo, tiempos y medio tiempo. Versículo 8, dice Daniel: yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo sacrificio y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahí está la mención de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esta profecía es sumamente interesante. Habla de ese tiempo de angustia y habla de periodos específicos en ese tiempo de angustia. Tiempo, tiempos y medio tiempo. 1290 días y 1335 días. No es mi propósito explicar esto en esta noche. Por cierto, creo que anoche, sí, justamente ayer o antes de ayer, regalamos una serie que se titula Daniel capítulo 12. Y ahí está explicada esta profecía. ¿Quién fue que se la ganó? Ahí nuestro hermano, ¿verdad? Se ganó la serie de Daniel 12. Ahí está explicado y es una serie específicamente sobre este tema. Pero leo esto para que ustedes vean que esto tiene que ver con el tiempo del fin y que esas palabras que Daniel escribió, que Cristo le reveló, estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No se iban a entender sino hasta aquel entonces. Y aquí es donde se menciona la abominación desoladora. Vamos a volver a Mateo 24. Ya leímos que Jesús dice: cuando ustedes vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice él que llegó el momento de huir a los montes, versículo 16 de Mateo 24. Y luego en el 17 dice: y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas, embarazadas, y de las que críen, tengan niños pequeños en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y aquí en mi Biblia tiene un asterisco y al pie de la página dice: aquí equivale a sábado. Orad que vuestra huida en ese tiempo de tribulación no sea ni en invierno ni en sábado. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser la venida del Señor Jesús? Como el relámpago, dice aquí. El relámpago se ve en todas partes del cielo. El relámpago dice que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Va a ser entonces en forma secreta la venida del Señor Jesús? Parece que no. Porque dice que va a ser como el relámpago que se ve por todas partes. Pero si ustedes notan, dice que primero va a venir el período de tribulación y de angustia, cual nunca ha habido. Y el que persevere hasta el fin será salvo. E incluso dice que muchos van a tropezar en ese tiempo de angustia, se van a entregar unos a otros. Y muchos seguidores del Señor van a ser muertos por causa de su nombre. También dice que va a haber un engaño muy grande. El mundo entero va a ser engañado. Algunos van a decir, aquí está el Cristo o allá está el Cristo. Y se van a aparecer literalmente en ese periodo de tribulación falsos cristos. Versículo 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y luego nos dice, no vayáis a creer. Si alguien nos dice, está en el desierto, no salgáis. Están los aposentos, no lo creáis. Porque la venida del Señor va a ser visible como el relámpago. Todo el mundo la va a ver. No va a aparecer en un lugar o en algún otro lugar de la tierra cuando Él venga. El mundo entero la va a ver. Su venida va a ser en forma visible. Todo ojo le verá. La pregunta es, ¿va a ser la venida del Señor antes o después de la tribulación? Según lo que hemos leído. Primero viene la tribulación y después viene la venida del Señor. Pero vamos a confirmarlo. En el versículo que sigue nos confirma claramente esto. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuándo dice? Inmediatamente después de la tribulación. ¿Antes o después? Estamos leyendo en la palabra de Dios lo que Cristo dijo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí está hablando de cómo los ángeles van a recoger a los escogidos. Este es el recogimiento del pueblo de Dios, de la iglesia.
Dice que van a recoger a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero dice que va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra se van a lamentar y van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Los que creen en el rapto de la iglesia dicen que esta venida que está hablando aquí es cuando Él ya regrese después de que ya se llevó a la iglesia y venga la tribulación y pasen 7 años de tribulación, y entonces Él va a venir de regreso a esta tierra con sus santos, y ahí es cuando todos lo van a ver, pero que antes va a venir en forma secreta. Ustedes leyeron en todo, porque hemos leído versículo por versículo. ¿Ustedes leyeron algo sobre una venida primera en forma secreta? ¿Encuentran ustedes algo en la enseñanza de Cristo que nos lleva a creer que Él va a venir en forma secreta primero y se va a llevar a su iglesia y que después va a regresar otra vez para entonces destruir a los impíos? No hay nada de eso en esta enseñanza. Así como Cristo enseña esto, está en Mateo 24, está en San Marcos capítulo 13, está en San Lucas capítulo 17 y capítulo 21. Anoten los pasajes para que luego ustedes los estudien con calma en su casa, los lean esos capítulos. Lean todo Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 y el 17 lo vamos a leer todavía esta noche, así que eso no se los doy de tarea porque lo vamos a estudiar, el 17 de San Lucas. Y luego el apóstol Pablo también enseña de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes lean esos capítulos, pueden leer los capítulos enteros y busquen a ver si ustedes pueden leer algo, si encuentran algo de que va a haber 2 venidas de Cristo, una antes de la tribulación para llevarse a su iglesia y otras después de la tribulación para destruir a los impíos. No van a encontrar nada de eso. Y usted dice, pero entonces, ¿de dónde salió esta doctrina del rapto secreto? Hace más de 100 años atrás, como 120 años atrás, una mujer que vivía en Londres, en Inglaterra, tuvo una visión. El nombre de esa mujer se llama Margaret o Margarita MacDonald. Pueden buscarla en Google y van a descubrir que por primera vez en la historia del cristianismo, esta mujer fue la primera que enseñó que Cristo no iba a venir en una venida, sino que su venida estaba dividida en 2, que primero venía por su santo y luego vendría con su santo, que en la primera venida venía a buscar a su iglesia y en la segunda venida venía a destruir al anticristo, a la bestia, y que esas 2 venidas iban a estar separadas por la gran tribulación. Esta enseñanza, que se conoce como la doctrina del rapto, y repito, no aparece la enseñanza del rapto secreto en el Nuevo Testamento. Y si no me creen a mí, pregúntenle a sus pastores, ¿dónde puedo leer en la Biblia donde dice sobre el rapto? A ver qué le dicen.
Y usted mire bien y léalo para entender por la palabra de Dios lo que la palabra de Dios enseña. Leamos lo que el apóstol Pablo escribió sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a ver cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice en el versículo 13 en adelante. Gracias. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos. Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí sí está mencionada la venida del Señor Jesús y está mencionado el arrebatamiento del pueblo de Dios, de su iglesia. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, va a descender del cielo. ¿Suena eso como una venida invisible o secreta? ¿Les parece a ustedes que aquí está hablando algo que no se va a ver, ni se va a oír, ni se va a escuchar? No, está hablando de la voz poderosa del arcángel, la trompeta que va a sonar, y dice que los muertos en Cristo van a resucitar, y nosotros, los que estamos vivos, juntamente con los muertos que resucitan, seremos arrebatados en las nubes. La palabra arrebatar o el verbo arrebatar sí está en la Biblia. Y yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, pero no creo que va a ser secreto ni que va a ser un rapto. Creo que el Señor viene a buscar a su pueblo para llevarnos con él. Creo que la iglesia va a ser arrebatada, pero no raptada, porque no encuentro ningún pasaje en las Escrituras que enseñe semejante cosa. Ahora aquí muestra cómo va a ser la venida del Señor. Y el mismo apóstol, escribiendo, dando vuelta a la página, una hoja más adelante, en la segunda epístola a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, nos habla cuándo es que va a venir el reinado del anticristo, del hombre de pecado, el que se va a sentar en el trono de Dios y se va a hacer adorar como si fuera Dios. Versículo 1 del capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Fíjense de qué está hablando. Está hablando de la venida del Señor Jesucristo y cuando nosotros, sus hijos, nos toque reunirnos con Él. La reunión, o en la versión Valera antigua dice nuestro recogimiento con Él, cuando Él venga a recoger a su pueblo. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera,
Miren la advertencia. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque él sabía, como lo vimos anoche, que iban a venir enseñanzas falsas, engaños con respecto a la venida del Señor. Y él dice, no se dejen engañar, porque no vendrá el Señor a recoger a su pueblo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que la venida del Señor y nuestra reunión, recogimiento con Él, no va a ser antes de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y que venga la gran apostasía. Primero va a venir la apostasía, primero va a venir el reinado del hombre de pecado, el hijo de perdición, y se va a sentar como si fuera el mismo Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios en el templo de Dios. Así que claramente el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, nos enseña que la tribulación, el tiempo de angustia, el reinado del hombre de pecado y el hijo de perdición va a ser antes de la venida del Señor. No va a venir Cristo a recoger a su iglesia sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Ha quedado claro entonces esto? ¿Quién lo respondió? ¿Quién lo explicó? La palabra de Dios. ¿El pastor Gambetta lo vino a explicar? Yo solamente leí lo que dijo Cristo, lo que escribió el apóstol Pablo, pero ni siquiera lo he explicado todavía. Solamente me limité a leer. Les dije, vamos a leer lo que la Biblia enseña, y de la misma lectura de la Biblia quedó claro. Primero viene la apostasía, primero viene la tribulación y luego la venida del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, ¿de dónde sacan la idea de que Cristo va a venir a raptar a su iglesia? Los que enseñan esto tratan de apoyar ese sueño que tuvo esta visionaria allá hace casi 120 años atrás en Londres, Margaret MacDonald. Y de ahí, justamente de ahí viene el dispensacionalismo y la enseñanza del rapto secreto, que comenzó en Inglaterra y luego se ha regado por el resto del mundo. Se conoce como el grupo de Derby, porque era en un lugar de Londres llamado Derby donde esta enseñanza comenzó. Y el reverendo Scofield era parte de ese grupo de Derby, el que escribió los comentarios de la Biblia de Scofield. Bueno, después de haber tomado esa posición basado en lo que esta mujer soñó, entonces buscaron textos de la Biblia para tratar de apoyar esta posición. Y uno de los textos que se usa para apoyar esta posición es el que dice que Cristo va a venir como ladrón en la noche. Y eso está allí mismo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 2. Dice, porque vosotros
sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ellos dicen, ahí está, la Biblia lo enseña. Cristo va a venir como un ladrón en la noche. Y justamente el libro que enseña el rapto secreto se llama Like a Thief in the Night, como ladrón en la noche. Ese libro, junto con el otro, Left Behind, dejados atrás, de Tim LaHaye, son dos autores muy famosos, enseña que Cristo va a venir así, en forma secreta, que nadie lo va a ver. Va a quedar en las nubes, no lo van a poder ver. Y Él viene a recoger a su iglesia, pero se la va a raptar. Y ellos dicen, ¿cómo va a ser? Como un ladrón. ¿Y a qué viene el ladrón? A robar. El ladrón viene a robar. El ladrón viene, pero no va a robar cosas, va a robar a personas. Entonces, ¿cómo se llama un robo de personas? Un rapto. Sacan por conclusión y le ponen como nombre el rapto, porque dice que Cristo va a venir como ladrón en la noche. Bueno, yo quiero que ustedes se fijen bien. El texto no dice que Cristo viene como ladrón, ¿o sí? ¿Eso es lo que dice el texto? Bueno, ellos no dicen que Él es un delincuente, sino que va a raptar, pero suena muy feo que lo que Él va a venir es a raptar a su iglesia. Él viene a recoger a su iglesia, a arrebatarnos para llevarnos con Él, como ya leímos. Pero si ustedes se fijan, el versículo no dice que Cristo viene como ladrón en la noche. Leamos otra vez el versículo. Sí, como un ladrón en la noche, pero no dice que Cristo viene como un ladrón en la noche. Muy bien, hermano, claro que sí. Vamos a leer otra vez el versículo. Miren lo que dice. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No dice que Cristo va a venir como ladrón. Dice que el día del Señor, o sea, el día de su venida, va a ser así como un ladrón en la noche. No Cristo como ladrón. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hay una gran diferencia entre decir que Cristo va a venir como un ladrón a decir que el día de su venida va a ser como un ladrón. ¿Qué quiere decir como un ladrón en la noche? Cuando nadie lo está esperando, por sorpresa. Ese día les va a tomar por sorpresa a mucha gente que no está preparada. Sigan leyendo. Vosotros sabéis, versículo 2, perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice que les va a sorprender en forma repentina, inesperada, cuando no lo están esperando. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá repentinamente la destrucción y no escaparán. ¿Para quién va a venir el Señor o el día del Señor como ladrón en la noche? ¿Para quién?
para los que no están preparados. Los va a tomar por sorpresa, los va a tomar inesperadamente. Por no haberse preparado, la venida del Señor va a ser una sorpresa, algo que no se imaginaban, mucho antes de lo que pensaban, y los va a sorprender repentinamente. Pero no para la iglesia, no para el pueblo de Dios. Cristo no viene como ladrón en la noche para su pueblo, porque nosotros nos estamos preparando para su venida. Y estamos estudiando su palabra y sabemos las señales de su venida y las cosas que van a suceder justo antes de su venida. Sigan leyendo, miren, dice, otra vez lo vuelvo a leer, el versículo 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ellos se refiere a los que no están preparados, pero dice más vosotros, hermanos, los que somos hermanos en Cristo, a nosotros dice, no nos va a tener que sorprender ese día como ladrón en la noche. Versículo 4, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche y de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay dos grupos de personas aquí mencionados. Aquellos a quienes el día del Señor les va a tomar como ladrón en la noche, pero aquellos que están velando, que se están preparando, que son hijos de la luz y del día, a aquellos que no están preparados, el día del Señor va a ser como ladrón en la noche, pero a los que estamos preparados no va a ser como ladrón en la noche, dice aquí. Por lo tanto, la enseñanza de que Cristo viene como ladrón a raptar a su iglesia no tiene base en la palabra de Dios. Esta misma expresión está repetida en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 10. 2 de Pedro 3:10. Y está hablando nuevamente del día cuando los impíos van a ser destruidos. Y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Otra vez, lo que va a venir como ladrón en la noche no es Cristo, sino el día de su venida va a venir como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras de ella serán quemadas. El día del Señor va a venir como ladrón en la noche. La misma expresión la encontramos también en San Mateo capítulo 24, y volvamos a Mateo 24, donde estábamos leyendo hace un momento. Mateo 24 nos dice en el versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa o robar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Vamos a leer un poquito antes. El versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Velar, porque no sabemos a qué hora va a venir nuestro Señor. Si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, lo estaría esperando con la escopeta detrás de la puerta, ¿verdad? No dejaría que se le metan en la casa.
Por eso dice, nosotros tenemos que velar para que no nos sorprenda aquel día. Estad vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ya que estamos aquí en Mateo 24, versículo 42 y 43, ya explicamos lo que quiere decir como ladrón en la noche. En primer lugar, no se refiere a que Cristo viene como ladrón, sino que el día de su venida es como ladrón en la noche. El tiempo de su venida es cuando no lo están esperando, en forma sorpresiva, en forma inesperada. En segundo lugar, solamente va a sorprender como ladrón en la noche a los que no están preparados. A los que estamos preparados no nos va a sorprender como ladrón en la noche. Vamos ahora a otra expresión que usan los que enseñan esta doctrina para enseñar el rapto. Y está aquí mismo en Mateo 24. Es el versículo 40 y 41. Ya leímos el 42, 43 y 44. Pero vamos a leer ahora el 40 y el 41. Dice así: entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ah, ahí está el versículo, pues. Cuando usted habla con las personas que creen en el rapto, les dicen: ahí está clarito. El Señor Jesús lo enseñó, que cuando Él venga van a estar dos en el campo. Uno va a ser tomado, se lo va a llevar el Señor, y el otro va a ser dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas en un molino, la una va a ser tomada y la otra va a ser dejada. ¿Qué no lo leímos? ¿Está ahí o no está? Entonces, ahora vamos a aprender algo muy interesante. Nosotros podemos leer un versículo, pero si no estudiamos bien de lo que está hablando, podemos llegar a conclusiones erróneas e interpretar incorrectamente la palabra de Dios. Les voy a enseñar un refrán que quiero que se lo aprendan. El refrán dice así: texto sin contexto es un pretexto. No es trabalengua, está fácil. Se lo repito otra vez: texto sin contexto es un pretexto. ¿Ya se lo aprendieron? A ver si es cierto, díganmelo. Texto sin contexto es un pretexto. ¿Y saben lo que quieren decir eso? Que un texto de la Biblia, un pasaje de las Escrituras, si yo lo leo sin el contexto, ¿qué es el contexto? De lo que viene hablando antes y de lo que sigue hablando después. El contexto lo puedo usar como un pretexto para hacerle decir a la Biblia justamente lo contrario de lo que está diciendo. Y los que enseñan del rapto secreto usan este versículo fuera de contexto para hacer decir a la Biblia lo que no está diciendo. Vamos a ver cuál es el contexto. Vamos a leer desde el versículo 35 en adelante. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿De qué viene hablando este versículo? Que la venida del Señor va a ser como cuando vino el diluvio en los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? ¿Creyó la gente de que venía el diluvio, la destrucción? ¿Creyó? ¿Los tomó por sorpresa, sí o no? Los tomó por sorpresa. ¿Le tomó por sorpresa a Noé? No. ¿Se salvó Noé? ¿Se salvó el resto del mundo? Está hablando que en la venida del Señor Jesús, su venida va a ser sorpresiva para aquellos que no quieren entender, que no quieren creer, como la gente que vivió en la época de Noé. Pero vuelvan a leer otra vez el versículo. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora díganme ustedes, ¿a dónde se los llevó el diluvio? A la muerte, exactamente. ¿A dónde se los llevó el diluvio? A la destrucción. Así será la venida del Hijo del Hombre. Los que son llevados o tomados son llevados a la destrucción, porque les toma repentinamente, no se prepararon. Por eso el versículo que sigue dice: estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Les hago una pregunta. En los días del diluvio, cuando vino el diluvio, ¿quiénes fueron dejados? Después del diluvio, cuando todo fue destruido en este mundo, ¿quiénes quedaron? Noé y su familia fueron los que quedaron. ¿Y los demás? Se los llevó el diluvio. Está hablando de la destrucción que va a venir en la venida del Señor. Fíjense qué interesante, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así va a ser cuando venga el Hijo del Hombre. Se va a llevar a todos a la destrucción. No está hablando de que viene el Señor a recoger a sus hijos. En el diluvio se los llevó a la destrucción. En español dice se los llevó. En inglés este mismo versículo usa no el verbo llevar, sino el verbo tomar, que es el mismo que se usa: uno será tomado y el otro será dejado. Si se fijan aquí, ahí en las Biblias que tienen en su banca, el versículo en la Biblia en inglés. A ver si me pasan una por aquí. Miren qué verbo usa en Mateo capítulo 24 y versículo 39. ¿Ok? En la versión King James, la del Rey Santiago,
dice, and they did not understand until the flood came and took them all. Se los tomó a todos. En esta otra Biblia, esta versión, dice, until the flood came and swept them all away. Se los barrió, se los arrebató, se los llevó a todos el diluvio. Está hablando de la destrucción. En otras palabras, en la época de Noé, ¿quiénes fueron tomados sorpresivamente y destruidos? Los impíos, los que se perdieron. ¿Y quiénes quedaron? Noé y su familia. Entonces dice, así será en la venida del Hijo del Hombre. 2 mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada por sorpresa en la destrucción y la otra será dejada. Por eso leímos hace un momento que el apóstol Pablo dice, el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado. En el diluvio los que quedaron fueron los que se salvaron y los demás fueron tomados en destrucción, tomados por sorpresa. Así que el que es tomado en destrucción y el que es dejado con vida. En el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra tomado se dice paralambano y la palabra dejado se dice afiemi, el verbo afiemi. Y el verbo afiemi se traduce cientos de veces en el Nuevo Testamento como perdonado. Afiemi es perdonar o dejar sin castigo. Afiemi. Y paralambano quiere decir tomar por la fuerza o tomar por sorpresa, sorpresivamente. Por lo tanto, o snatched, eso es lo que quiere decir, snatched, tomado. Uno será snatched, o sea, swept, arrastrado, arrasado, tomado. Eso es lo que quiere decir paralambano. Y el otro será afiemi, perdonado. Los que quedan son perdonados, los demás son destruidos. Qué interesante. Les hago la pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren ser tomados en la venida del Señor? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos quieren ser tomados? Piensen bien. Si la palabra tomado quiere decir tomado en destrucción, ¿tú quieres ser tomado o quieres ser dejado con vida? Yo quiero salvarme. Yo quiero que mi familia se salve. Saben, Noé predicó 120 años y no tuvo mucho éxito su predicación, pero a lo menos salvó a su familia. A mí no me importa si no soy un predicador popular. A lo menos quiero, como Noé, salvar mi familia. Porque hay muchos predicadores que predican a miles, pero su familia y sus hijos están perdidos. Quiera Dios ayudarnos a todos nosotros a salvar a nuestra familia primero. Así que tomado es tomado en destrucción y dejado es dejado con vida, perdonado. Por lo tanto, ¿dónde está la idea del rapto? Que uno va a ser tomado o arrebatado y el otro va a ser dejado vivo aquí en esta tierra. ¿Saben? La Biblia dice que no va a quedar nadie con vida aquí en la tierra después de la venida del Señor. Vamos a leerlo como lo dice el Evangelio de Lucas, el mismo pasaje en el capítulo 17.
San Lucas capítulo 17. Dice el versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Versículo 26. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Dónde dice la Biblia que va a quedar gente viva aquí en la tierra después de la venida del Señor? Aquí dice que vino el diluvio y los destruyó a todos. Cuando venga el Señor, los impíos van a ser destruidos, porque no van a estar preparados, van a ser destruidos por el resplandor de su venida. Donde les tome la venida del Señor, allí van a quedar fulminados por la presencia del Señor. Y los que quedemos, los que seamos dejados, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los muertos que resuciten a recibir al Señor en el aire, para así estar para siempre con el Señor. Los impíos van a ser destruidos en el momento de su venida. Vino el diluvio y se los destruyó a todos. Y sigue diciendo, versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué enseña el Señor Jesucristo? Que cuando Él venga va a ser como en el diluvio, que fueron todos destruidos, o va a ser como la destrucción de Sodoma y Gomorra en los días de Lot. Cayó fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde enseña la Biblia que va a haber una segunda oportunidad después de la venida del Señor, y que va a quedar gente aquí viva en la tierra, y que entonces van a tener una segunda oportunidad de salvarse si se mantienen leales y no adoran a la bestia? No hay una segunda oportunidad. La oportunidad es ¿cuándo? Ahora. Y la gran tribulación vendrá, y ahí seremos probados todos si somos leales o no a nuestro Dios. Vamos a leer un versículo más y ya el tiempo se nos está acabando. Miren lo que, volviendo allá a Tesalonicenses, donde leímos hace un momento que primero va a venir la gran apostasía y el hombre de pecado y el hijo de perdición. Eso era segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero miren lo que dice con respecto a los impíos y al hombre de pecado. Dice el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo, el malo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y todos los que estén con él van a ser destruidos con el resplandor de la venida de Cristo. Dice en el capítulo 1 y el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a aquellos que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de
eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron. Alabado sea el nombre del Señor. Dos grupos de personas va a haber. Los que le estemos esperando. Dice que Él viene a darnos reposo. Los que somos atribulados, seremos libertados en medio de esa tribulación. Él viene para ser glorificado en sus santos y para ser admirado por todos los que creyeron. Pero a los que no creyeron, a los que no obedecen el Evangelio, dice que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Dos grupos de personas. Vamos a leer de esos mismos dos grupos de personas. De los impíos, miren lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Dice el versículo 14 en adelante. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué van a hacer los impíos? Van a huir despavoridos, se van a esconder entre las cuevas, en las peñas de los montes, y van a decir a los montes y a las peñas, a las montañas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono. Qué terrible, van a huir despavoridos, porque no están preparados. Ese es el grupo de los impíos. Pero los que estemos preparados, esperando su venida, miren cómo los describe el profeta Isaías en el capítulo 25 y en el versículo 9. Se dirá en aquel día, Isaías 25, 9, y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Los redimidos van a levantar sus brazos en alto y van a decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y viene a salvarlo. Este es Jesús, a quien hemos esperado, nos gozaremos, nos alegraremos en su salvación. Los que le estén esperando le van a dar la bienvenida. Los impíos, los malos, van a ser destruidos por el resplandor de su venida. El profeta Jeremías lo describe en forma más patética todavía. Después de Isaías viene Jeremías. Mire cómo describe Jeremías la venida del Señor. Jeremías capítulo 25 y versículo 31. Es impresionante lo que dice aquí. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos, a los malos, a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos por Jehová, o de Jehová, en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, no se recogerán ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra.
los impíos, los malos, donde les tome la venida del Señor, van a ser tomados por la destrucción. Van a quedar regados por toda la faz de la tierra. No va a haber quien los llore, ni quien los recoja, ni quien los entierre. Van a quedar como estiércol sobre la faz de la tierra, podrirse los cadáveres de todos los rebeldes contra Dios. ¿Por qué no va a haber quien los llore, ni quien los recoja, ni quien los entierre? Porque todos los redimidos en la venida del Señor, todos los salvos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y los impíos serán destruidos por el resplandor de su venida. No va a quedar nadie aquí para enterrarlo, porque todos los salvados, tanto los que resuciten al sonar la trompeta, como los vivos que seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al sonar de la trompeta, todos juntos vamos a ser arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y los impíos serán destruidos con el resplandor de su venida. Eso es lo que enseña la palabra de Dios de la venida de Cristo. Allí mismo, en Jeremías, en el capítulo 9. Bueno, vamos a leer primero en el capítulo 7, versículo 33. Jeremías capítulo 7, versículo 33 dice: y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Los cuerpos muertos, donde les tome la venida del Señor, van a caer los cadáveres fulminados por la presencia del Señor. No pueden soportar, por eso van a huir despavoridos, se van a esconder en las cavernas, le van a decir a las montañas, a las rocas: caed sobre nosotros, porque no pueden soportar ver la gloria del Todopoderoso. Y esa misma gloria del Señor los va a fulminar. Van a caer muertos donde venga la venida del Señor, donde estén, y van a ser para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Dice el versículo 2 del capítulo 8: quedarán esparcidos al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y el capítulo 9 y el versículo 22, 9:22, habla: así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Dos mujeres estarán en el campo. Una será tomada en destrucción y la otra será perdonada, quedará con vida, el Señor la llevará con él. Pero los que se rebelaron contra él, los cadáveres caerán como estiércol sobre la faz del campo, y no habrá quien los entierre, no habrá quien los recoja. Para ver si hemos entendido correctamente esto de uno será tomado y uno será dejado, les voy a hacer la pregunta otra vez. En la venida del Señor, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser tomados? ¿Puedo ver las manos? Ahora sí lo entendieron, ¿verdad? Ninguno quiere ser tomado en destrucción. Vamos a volver y aquí vamos a terminar porque el tiempo ya se nos fue.
Vamos a volver a Mateo 24. Y hemos estado estudiando bastante ese capítulo, Mateo 24. Ya leímos el texto de uno será tomado y otro será dejado. Volvamos mejor a Lucas 17, donde estábamos. Lucas 17. Y hay un versículo que se nos quedó y lo vamos a leer porque es muy interesante. Lucas 17. Donde leímos hace un momento que va a ser como en los días de Noé o como en los días de Lot. Recuerden que texto sin contexto es un pretexto. Y todos estos pasajes están hablando de la destrucción que vendrá en la venida del Señor contra los impíos. No está hablando de los salvados, está hablando de que el Señor va a venir como ladrón en la noche. El día de su venida los va a tomar sorpresivamente y los va a destruir. Lucas 17. Dice el versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Cuántos van a ser destruidos? Todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en su casa no descienda a tomarlo. El que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda es el que la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y para ver si lo entendimos correctamente el texto, leamos el versículo final del capítulo 17, el que sigue, el 37. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas, las aves de rapiña, los opilotes. Fíjense que en el versículo 36 dice: dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y le respondieron diciendo: ¿dónde, Señor? Miren la pregunta. Cristo dijo: uno será tomado, el otro será dejado. Y le dijeron: ¿dónde, Señor? Esa pregunta, ¿dónde? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde será tomado o dónde será dejado? Sí, ¿dónde? Pero la pregunta es: ¿dónde, Señor? ¿Dónde qué? ¿Dónde será tomado o dónde será dejado? ¿Dónde será tomado? Obviamente, porque no va a preguntar dónde va a ser dejado, porque ya Cristo dijo dónde estaban, ¿verdad? Dos van a estar en el campo. Si va a ser dejado, va a ser dejado ¿dónde? En el campo. Si dos estaban en la cama, si uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado, la pregunta lógica es: ¿dónde va a ser tomado? ¿Dónde va a ser llevado? Y miren la respuesta de Cristo. ¿Dónde va a ser tomado? Donde estuviere el cadáver, el cuerpo, allí se juntarán las aves de rapiña, los opilotes. Está hablando de la destrucción, que van a ser tomados en destrucción, y donde les tome la destrucción se van a amontonar las aves de rapiña. En griego, esto que está traducido águilas, aquí se dice aetoi, aetoi. Y aetoi quiere decir las aves que comen carroña, que comen cadáver. Y ustedes ven, donde andan dando vueltas, sí, es porque hay un animal o algo muerto. Y entonces bajan a comer la carroña. Yo quiero terminar en esta noche hablándole de este tremendo evento de la venida del Señor y de los dos grupos en la venida del Señor.
Y a esto le voy a llamar las dos cenas. Vamos a Apocalipsis 19 y será nuestro último versículo. Apocalipsis 19. Aquí se habla de dos cenas. La primera cena está mencionada en el versículo 9. El ángel me dijo, Apocalipsis 19:9, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Esa es la primera de las dos cenas. La cena de bodas del Cordero. ¿Vas a estar tú en esa cena? ¿Cuántos quieren estar en la cena de bodas del Cordero? Pero para eso se necesita una invitación a la fiesta de bodas. ¿O acaso tú llegas a una boda si no eres invitado? Yo ya recibí mi tarjeta de invitación para la cena de bodas del Cordero. ¿Ya tú recibiste la tuya? ¿Ya recibiste? La invitación es para todos. El que quiera, venga. Id y buscad por los caminos y traed a todos a la cena de bodas, dice Mateo 22. Por eso en esta noche, al terminar, y no se vayan ahora al orar, voy a regalar este tema, esta serie que se titula Los llamados a la cena de las bodas del Cordero. La parábola de Mateo capítulo 22, 3 llamados a la mesa. La otra cena está ahí mismo en Apocalipsis 19. Y dice así, versículo 16, hablando acerca de Cristo, dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de su jinete, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esta es la otra cena. Se llama la gran cena de Dios. Dos cenas. Todos los que estamos aquí, nos guste o no nos guste, vamos a estar en una de esas dos cenas. O vas a estar tú en la cena de bodas del Cordero, o vas a estar en la gran cena de Dios. Solo que en la gran cena de Dios no te vas a sentar a la mesa. Los que estén en la gran cena de Dios no van a estar sentados a la mesa, van a ser el menú de la cena. Porque los que son invitados a la gran cena de Dios son las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y dicen, venid, congregaos y comed carnes de todos los que queden tirados por toda la faz de la tierra, de capitanes, de los mismos que ya leímos antes, de los que decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Eso lo leímos allá en Apocalipsis capítulo 6. Decían a los montes, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá estar en pie? Te pregunto a ti, ¿en cuál cena van a estar tus hijos? ¿Dónde van a estar tus seres amados? ¿Vas a estar en la gran cena de Dios
o vas a estar en la cena de bodas del Cordero. No hay otra. Son solo 2 cenas. Pero la decisión hay que hacerla ahora. No se puede decidir a última hora. El Señor te invita hoy a entregar tu vida a Él. Y Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿qué? Y tu casa. Si tú quieres que tus hijos, tu familia puedan ser salvos, tú tienes que consagrarte al Señor. Porque el Señor quiere salvar a toda tu casa, pero Él necesita una cuña de entrada para entrar a tu casa. Y esa cuña de entrada eres tú. Y a través de ti el Señor puede salvar a toda tu casa. Él no va a salvar a nadie que no quiera ser salvo, pero si esos seres queridos tuyos quieren ser salvos, el Señor los va a salvar y te va a usar a ti como medio de salvación. Porque la bendición va a venir a tu casa a través de tu consagración y tu dedicación al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí quieren estar listos y preparados para la venida del Señor? Alabado sea su nombre. Tú que me estás viendo a través del canal de televisión, Dios te ha hablado en esta hora. Lo que hemos visto es impresionante, pero necesitas tomar una decisión. Necesitas decirle al Señor, quiero ser salvo. ¿A cuántos les ha quedado claro el tema de el tomado y el dejado? Puedo ver las manos. ¿A cuántos les ha quedado claro? Amén, amén. Y a ustedes que nos están viendo a través de la pantalla, ¿les ha quedado claro este tema? El Señor dice, mirad que nadie os engañe. El apóstol Pablo nos repite lo mismo, porque hay muchas enseñanzas falsas sobre la segunda venida de Cristo. Pero la palabra de Dios es muy clara al enseñarnos la verdad. ¿Estamos listos para orar? Para concluir en esta hora, vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle al Señor que Él confirme este llamado que Él nos ha hecho y este mensaje en nuestro corazón. Hay alguno en esta noche que no estuvo aquí anoche o el sábado, que hoy ha venido por primera vez. ¿Puedo ver las manos? Oh, veo varias manos que están aquí hoy por primera vez. Cada noche hemos tenido un llamado, dando la oportunidad a las personas que entreguen su vida a Cristo Jesús, que hagan esa decisión y la manifiesten públicamente. ¿Saben que Cristo no llamó a nadie en secreto? Así como Él no va a venir en secreto, va a venir públicamente y todo ojo le verá. Así también Él nunca llamó a nadie a seguirle en secreto. Todos los que Él llamó a seguirle, les llamó a seguirles públicamente. Él dice, el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que delante de los hombres me confiesa, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. Hay alguno aquí que quieren esta noche confesar ese nombre de Cristo, decir yo creo en el Señor Jesús, yo acepto su sacrificio, yo quiero prepararme para estar con Él en el reino de los cielos. Quizás tú no estuviste anoche cuando hicimos el llamado, quizás no has tomado la decisión más importante de tu vida, que es sellar tu pacto con Cristo a través del bautismo, porque Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y recuérdate que hay solo 2 grupos, los salvados y los perdidos. Y la oportunidad de salvación es ¿cuándo? Hoy, ahora. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de tu salvación. ¿Sabes? Mucha gente dice, bueno, yo me voy a entregar al Señor cuando yo esté listo. Cuando yo quiera, yo voy al Señor. ¿Sabes que nadie puede venir al Señor por sí solo? Cristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Tú no decides cuándo tú vas a aceptar al Señor. El Señor es el que te llama. Y si Él te ha llamado hoy,
mejor que no le digas que no. ¿Qué te hace pensar que más adelante vas a tener la oportunidad de venir a Él? Si le dices que no cuando Él te llama, ¿cómo le vas a decir que sí cuando Él ya no te llame? No es decisión tuya, es Dios quien llama. Nuestra opción es decir sí o no, Señor. Ojalá que todos le digamos que sí. ¿Hay alguien en esta noche que quisiera decir, pastor, ore por mí? Porque yo sí me quiero salvar. Ore por mi familia, porque yo quiero que todos estemos listos para la venida del Señor. ¿Hay alguien aquí? ¿Quisieras levantar tu mano? Amén. El Señor te bendiga. Amén. 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 Oh, veo muchas manos que se levantan. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a pedirle al Señor que selle estas decisiones que hemos tomado en esta hora. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo y le gustaría decir, Pastor Gambetta, yo quiero prepararme, porque yo sí quiero bautizarme y unirme con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios? No es casualidad que Dios te trajo aquí en esta noche. Él te trajo con un propósito. ¿Hay alguien aquí? Quisieras allí donde estás, en el lugar donde estás, levantar tu mano y decir, pastor, yo soy esa alma. Yo quiero prepararme para tomar el paso del bautismo. ¿Hay alguien? ¿Quisieras levantar tu mano en esta hora? Es Jesús el que te está llamando. Amén. El Señor te bendiga. ¿Alguien más que aún no ha tomado esta decisión en favor de Cristo? Yo sé que hay muchos que me están viendo a través de la pantalla y el Espíritu Santo está tocando sus corazones. Quiera el Dios del cielo llevarte a tomar hoy la decisión correcta. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Amantísimo Padre y Dios nuestro, tú nos has hablado en esta hora a través de tu palabra. Hemos entendido tu verdad, hemos comprendido lo que tu santo libro nos enseña. Y queremos agradecerte porque nos has dado estas instrucciones para que nos preparemos, para que ayudemos a preparar a nuestra familia, así como Noé, así como Lot, para que podamos estar no entre los perdidos, sino entre los redimidos, entre los salvados, entre aquellos que tú has de darle el gozo de la vida eterna. Señor, sella cada decisión. Tú has visto las manos que se han levantado en esta hora. Son muchos, Señor, los que han tomado esta decisión de obedecerte, de servirte, de buscarte de todo corazón y de prepararse para el día de tu venida. Te pido, Señor, que bendigas a aquellos que a través de la pantalla, a través del internet, a través de la televisión, de la radio, del video, donde quiera que estén, Señor, donde tu palabra los ha alcanzado, que en esta misma hora puedan unirse a nosotros y entregar su vida a ti. Te pido en el nombre de Jesucristo que perdones nuestros pecados y nos laves y nos limpies con la sangre de Cristo Jesús.